Hola Michelle. Hola Dalma, una vez más, entre hermanas. Y hoy con un tema muy bueno. Muy bueno. Por este mes que se acerca una festividad donde honramos a nuestros padres, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a darle el lugar y vamos a explicar más o menos. Exactamente. Y el tema de hoy es... el rol del hombre de Dios. Amén. Esa es la importancia y el versículo clave: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Ese rol de ese hombre de Dios es depositarse en las manos de Dios, porque Él va a trazar su rumbo, pero Dios es el que le va a encaminar. No es Exacto. Según la Biblia, el rol del hombre se caracteriza por la responsabilidad de proteger, proveer, liderar y amar a su familia y a la comunidad, así como glorifica a Dios. Esto incluye ser cabeza de su familia, cuidar de su esposa e hijos y ser un ejemplo de conducta para ellos. Amén. Estamos hablando de un rol de un hombre cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas y va a presentar con ese amar a Dios todos los aspectos que vamos a presentar aquí. Exactamente. Y entre ellos vamos a hablar de entre los roles del hombre en la familia, ¿verdad? Del hombre de Dios en la familia. ¿Cuál vamos a presentar? Es el liderazgo. Eso es importante. En el liderazgo, el hombre está llamado a ser el líder en su familia, guiándolos en los caminos del Señor. Y en Génesis 18:19 nos dice: yo le he elegido para que instruya a su hijo y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Y en Efesios 5, 22 al 24, lo voy a parafrasear, nos habla de que el hombre también debe ser esa cabeza del hogar. Y por ende es el líder en la casa. Sí, es que lo leímos arriba, ¿verdad? Donde dice que debe ser la cabeza del hogar. Exactamente. Que eso hoy en día y en estos tiempos como que se ha distorsionado un poco, pero eso es el llamado de Dios para el hombre de Entonces, familia. Dentro de eso de cabeza del hogar está lo que es el educar, ¿verdad? El educar a sus hijos, debe enseñar a sus hijos los principios bíblicos y guiarle en el crecimiento espiritual. Correcto, y hasta su esposa, porque aunque Y tú su no esposa creas, hay también. matrimonios donde el hombre Como dirige, cabeza del hogar. trae a su esposa, le dirige, y si fuese viceversa, él Exacto. aprende a ser líder y crece Así mismo. y se une a ella. Otro de este rol del hombre de familia debe ser la provisión y protección. Así Es responsable de proveer para las necesidades de su familia, tanto material como espiritual, como nos acaba de decir Dalma. En 1 Timoteo 5:8 nos dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uy. Eso es fuerte. Haciendo un señalamiento bien grande a ese varón que está llamando incrédulo. Sí, porque si tú tienes a tu familia y a ellos los tratas de apatá y no le provees lo que es, pero en la iglesia te portan, Te ¿verdad? pintas como el más ejemplar. El más proveedor, el más líder. Eso, mire, nosotros no lo estamos viendo, pero Dios lo ve. Y lo ven sus vecinos, porque entonces sus vecinos no Ay. llegan al convencimiento de que usted es una persona cristiana por su testimonio en su hogar. Ay, eso es triste, sí, y ahí es donde nos ponen el sellito. Pero la realidad es que ese varón de Dios que cumple con su rol, da protección y provee a los de su casa. Y esto quiere decir que va a cuidar de la familia, va a apoyarlos en esos momentos difíciles, Así mismo. va a proveer alimentación, va a hacer todo lo necesario para que su familia esté bien. Correcto. Y otro de los aspectos es el amor. Ese es bien importante, ese es el fundamental. Ese es fundamental. Debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio y dedicación, y igualmente a sus hijos. A sus hijos y familia. Eso es así. En 1 de Pedro 3:7 dice: de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, hónrelas, pues como mujeres son más delicadas y demás son coherederas con ustedes del don de la vida,
Así la oración de ustedes no encontrará ningún estorbo. Ay, ¿viste la importancia de eso? Tienes que amar a tu esposa, tienes que darle el lugar, ¿verdad?, que ella se merece en ese sentido. Amarle, cuidarle, protegerle y proveerle. Y todo lo demás vendrá tranquilamente, por añadidura, como dicen por ahí. Sí. Y en Efesios nos dice, nos vuelve y nos repite, que el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y nos habla también en Proverbios 13:24, ¿verdad? Porque parte de lo que es amar tiene que ver con la corrección de nuestros hijos. Claro. Dice que el que detiene la vara a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Todo eso está en la familia, ese amor, ¿verdad? Y también el amar es traer a los tuyos a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. También. Así mismito. Ok, el rol del hombre en la comunidad. ¿Cómo es el rol del hombre en la comunidad? Hablamos de la familia, ahora vamos con la comunidad. Y uno de los del rol del hombre en la comunidad es el servicio. No se trata nada más de tu familia, ese es el primero y más importante. Debe servir a su comunidad. Pero también tienes a tu comunidad, aquellos que están a tu alrededor. El hombre debe servir a los demás siendo un buen vecino, ahí donde está el testimonio que estabas hablando ahorita, un miembro activo de la comunidad para poder, ¿verdad?, servir. Y cuando hablamos de servir es el servicio de Dios. Vamos a ponerlo así para ayudar también las comunidades. No es que... Ok, en Marcos 9:35 nos dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todo y el servidor de todos. Nos mandó a servir. Exacto. Es un hecho. No vamos a mirar para el lado, que sea que él hace, que sea... No, tú sirves. Funciona, lleva... Tanto en la comunidad como que te rodea, como en la comunidad cristiana. Correcto. Tanto a tus vecinos como en tu iglesia. Exacto. Actívate, ese es el servicial. Otro de los puntos es la justicia, ¿verdad? Debe buscar la justicia y la equidad, siendo un defensor de los oprimidos y un promotor de la paz. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mira lo que... O sea, ¿qué solamente pide Dios de nosotros? Justicia, amor, misericordia y que nos humillemos ante Él. Eso es bien importante, esa justicia del hombre, que se hagan las cosas en la ley de Dios, no en la nuestra. Que si vemos que alguien está siendo injusto con alguna persona, mira, sé tú ese mediador. Claro. Trae tú la justicia. Exacto, en vez de empeorarle el escenario. Exactamente. Ese justo que está entre medio de ellos haciendo la justicia. Otra, y yo diría que una de las más importantes, es la evangelización. Debe compartir la fe en Cristo con los demás, invitándolos a conocer a Dios. Y eso nos lo dice en Marcos 16:15, donde nos dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No te dice al que tú quieras, al que te parezca, a tu amigo, no, a toda criatura. Y ese rol de ese hombre, y aquí lo traemos con el hombre, sabemos que este versículo va a todos los cristianos, pero en este caso le está hablando a ese hombre de Dios que debe llevar la palabra en su área de trabajo, en su comunidad, eso mismo que hablamos de la comunidad, tiene que llevarlo. Exactamente. Y el rol del hombre también en la vida espiritual. Vamos a ver ese rol de hombre, que uno es glorificar a Dios. Amén. ¿Verdad? El principal propósito del hombre es glorificar a Dios a través de sus acciones y palabras. Miren, exactamente. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hagamos, en mi trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos, como vecinos, con mis amistades, en la iglesia, en el supermercado. En todas partes tenemos que dar el testimonio de Cristo y darle la gloria y honra por todo lo que Él haga en sus vidas. Eso es. Y ese testimonio, ¿verdad?, como mencionamos ahorita, es parte de esas acciones que tú llevas, porque a veces nuestras actitudes hablan. Y el hecho de que esas acciones no sean
positivas, sean muy negativas en tu vida. Y no es que no caigamos, ¿verdad? Porque como cristianos a veces menguamos y caemos un poco. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si constantemente, como este rol de hombre, tu testimonio no es el mejor, tienes que recapacitar ante ese hecho, porque hay algo que buscar. Así que pregúntate entonces si de verdad tienes a Cristo. Amén. Es una realidad. Y ves a los pies de Cristo. Que el Señor te señale en qué estás mal y cómo la sociedad te está juzgando, porque no te juzga a ti nada más, juzga a toda tu comunidad cristiana. Exactamente. Otra de las cosas, ¿verdad?, en la vida espiritual de ese hombre es la obediencia. Debe obedecer a Dios en todo, siguiendo sus mandamientos y principios. El hombre debe ser obediente, debe someterse. Decimos en todo, que mucho nos cuesta. Sí. Que mucho nos cuesta y la realidad es que, mira, tú hasta para tomar una decisión en el momento debes orar a Dios y pedir la dirección. Exacto. Y ese es el próximo, la oración, Michelle. Amén. La oración, ¿verdad? Que debemos orar constantemente buscando esa guía de Dios en nuestra vida. Y es algo que el hombre como cabeza del hogar, como jefe, como líder, debe de hacer para que el Señor lo dirija a poder ser una buena cabeza de su hogar, un buen líder espiritual en su hogar, un buen padre, esposo. Eso es así, porque recuerde, usted es el que dirige a su familia y si usted cae, su familia cae juntamente. Exactamente. Otra de las cosas que debe fundamentar en su vida espiritual es la lectura de la Biblia. Y usted dirá, ay, pero pusieron los puntos más importantes para el último. No importa el orden, todos son importantes. Así que esa lectura de la Biblia debe leer regularmente. ¿Por qué? Porque así conocerá y se acercará más a Dios. Así mismo. Mire, si usted no se alimenta de la palabra de Dios, usted se queda en el mismo lugar. Si usted se queda más que tomando leche y no come vianda, no va a crecer. Es importante porque a través de la lectura de la palabra de Dios nos crecemos, vamos adquiriendo conocimiento. Y cambiando tantas cosas. Que sí que. Puedo decir, inmadurez que teníamos, vamos creciendo y madurando. Cosas que hacíamos ya no las hacemos. Exacto. Porque la palabra nos ha ido moldeando y dándonos forma. Así mismo. Porque ese es el Señor, ¿sabes? Tú vas conociendo al Señor a través de su palabra y el Señor te va diciendo que está bien, que no está bien. Y cuando tú menos te lo esperas, sucedió algo y llegó esa palabra a tu mente y a tu corazón. ¡Wow! Gracias, Señor, porque me hablaste. Eso es así. Así que esa es la importancia de nosotros, especialmente el hombre de Dios, leer la palabra de Dios y cada vez someterse más a ella y meterse más en esa palabra, crecer y querer conocer más de Dios. Mira, en resumen, ¿verdad? El rol del hombre es multifacético, ¿verdad? El rol del hombre bíblico. Pero se caracteriza por la responsabilidad, el liderazgo, el amor, el servicio y la glorificación de Dios. Una de las cosas, ¿verdad? Que en resumen, ¿verdad? Como estamos hablando ahora mismo, en resumen, la Biblia considera que el hombre tiene un papel fundamental en la protección, provisión y liderazgo del hogar. Enfatiza la educación y disciplina en la familia, así como la necesidad de amar, cuidar a su esposa e hijos. O sea, el rol del hombre es bien importante. Y hay hombres que no se dan por entendido de esto. No, y se les ha quitado tanto rol en esta sociedad que vivimos. La autoridad. Y la autoridad. Se le han quitado y es bien lamentable porque es como que los papeles se han invertido. Y nosotras, por lo menos Dalma y yo, ¿verdad? Que tenemos nuestros esposos, podemos decir que para nosotras es tan importante que ellos corran todas esas facetas en la vida de una familia, porque nos da seguridad, nos da estabilidad y es algo que tú puedes sentirte tranquila. Y como mujer del reino, tenemos que darle su lugar a ellos. Claro. Hay que darle el lugar de ellos, claro. ¿Verdad? Porque así mismo lo estipula la Biblia, lo dice Dios que debe ser. Y la realidad es que a veces hemos llegado a pensar en esta sociedad que vivimos que la vida del hombre es fácil. Mire, no es fácil. Nosotros tenemos que pensar que tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos esposos, tenemos hijos y los vemos cada día batallando con el diario vivir para ellos sobrevivir, ¿verdad? Ante esta sociedad que los oprime y es bien fuerte.
es bien fuerte. No podemos simplemente decir, no, que nosotros pasamos mal. No, ellos también pasan, ellos también se deprimen, ellos también se sienten frustrados muchas veces y tenemos que apoyarlos. Sí. Así que ore por su esposo, ore por sus hijos, porque para que cuando a sus hijos les toque ser esposos puedan ser unos fieles esposos, unos buenos hijos de Dios, que puedan cumplir esa labor que el Señor les ha mandado. Y si no le conoce todavía a Cristo, ore para que le conozca y crezca en el rol del hombre de Dios. Exactamente. Bueno, esto es todo por hoy. Dios les bendiga. Nos vemos.